Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Pilas y soy cirujano especialista en trauma. Voy a hablar de trauma pediátrico. Lo primero, probablemente cuando vemos un niño, es que vamos a tener una reacción emocional, el equipo de que está cuidando a este niño que tiene que recibirlo, y en general vamos a eso. Si bien produce empatía con el equipo, nos puede hacer también distraernos. Entonces, es importante balancearlo porque va a tener un efecto diferente en el equipo que está recibiendo a este paciente. Por ejemplo, si recibimos un paciente como este, la sigla que ya habíamos visto que utilizamos el ADMIST, que es en inglés, edad, tiempo del accidente, mecanismo, lesiones, signos, síntomas y tratamiento dado. Este sería un niño de 11 años que hace 30 minutos fue atropellado a 50 kilómetros por hora y tiene una deformidad del brazo derecho con una frecuencia cardíaca de 120 y una presión de 160 y venía con un collar y una tabla espinal. Entonces, es importante que, si bien a lo mejor los niños pueden ser más distractores en el sentido de que eh, puede que sea tener un centro que no trata niños normalmente, y por eso es importante tener una forma de ver a los niños sistemática, que es la misma básicamente que la que vemos en los adultos, que es de C, A, B, C, D, E. Entonces, tenemos las mismas prioridades en los niños que en los adultos. Pero aunque tengamos prioridades que son iguales, las particularidades es importante reconocerlas. Una de ellas, por ejemplo, son las psicologías que habíamos visto que tenemos en el equipo de salud que va a atender al paciente, pero también del paciente mismo, que son pacientes que pueden estar agitados, y esa agitación puede ser dada porque están asustados, porque tienen dolor, por distintas razones. Y puede ser muy difícil examinarlo y a veces es importante incluir a los padres dentro de la sala para poder examinar adecuadamente al paciente. Y sí hay algunas diferencias que vamos a verlas por parte, pero la más evidente y más eh, obvia que resalta cuando uno ve a un niño es el tamaño. Son más pequeños y esto tiene una relación de la superficie total del paciente, no es que sean adultos chicos, sino que tienen sus proporciones diferentes y esto hace que tengan una relación de superficie-volumen que es mayor, lo que los hace más propensos a perder temperatura, que en un paciente en trauma hemos dicho que es una de las prioridades. Eh, la, las prioridades que vamos a ver, cómo vamos a ver estos pacientes, partimos por la C, que es hemorragia catastrófica o compresible. En el caso de que tengamos un paciente que tenga alguna herida que esté sangrando, eso tiene que ser la primera prioridad, poner una compresión local y después pasar a evaluar la vía aérea. La vía aérea en los niños tiene algunas particularidades porque según la edad del niño van a haber diferencias, como por ejemplo tienen la cabeza más grande en relación al cuerpo, también una lengua más grande, una epiglotis que también es más grande y que puede ser también más flexible, eh, más blanda, tiene una laringe que es distinta y un cricoides que tiene una forma diferente que hace que la vía aérea sea una especie de cono comparado con el adulto que es un cilindro y por lo tanto la parte más estrecha de la vía aérea de un niño es subglótica y en los adultos es la glotis. Acá no sé si pueden ver mi marcador, pero acá lo que está mostrando es que esta vía aérea del niño, como pueden ver acá, es mucho más anterior y más superior en relación a la vía aérea del adulto y tiene esa forma particular. Lo que tenemos que hacer en la evaluación primaria es identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente y tratar, apenas diagnosticamos, tratarla. En la vía aérea lo que tenemos que ver es si esa vía está permeable. Para eso tenemos que ver si es que el paciente está hablando o está llorando, significa que tiene una vía permeable, pero si no está haciendo ninguna de las dos cosas, tenemos que asegurar que ese paciente tenga una vía aérea permeable para poder entregar oxígeno y oxigenar al paciente, que es la prioridad. Lo primero y lo más simple es la posición adecuada del paciente. Los niños chicos, como les decía, tienen unas proporciones que son distintas a los adultos, con una cabeza que es mucho más grande, que lo que hace que el niño, al estar en su circuito supino, la cabeza va a producir una flexión de la vía aérea y por lo tanto obstrucción, que eso se puede aliviar poniendo una toalla detrás de los hombros o poniendo un colchón que llegue hasta el cuello solamente,
para así alinear los ejes y mantener la vía aérea abierta. Otras maniobras básicas pueden ser la tracción del mentón. Importante tener cuidado en poner la otra mano en la frente para evitar que se flecte el cuello. Y la otra alternativa es la subluxación mandibular, también con el fin de desplazar hacia anterior la lengua, que es la causa primaria de obstrucción de la vía aérea. Eso se puede hacer en niños de distintas edades. Se hace obviamente no necesitan toda la mano, sino que un dedo solamente para lactantes menores, y en niños más grandes pueden utilizar la subluxación mandibular o también la tracción de mentón. Y si eso logra el despejar en la vía aérea, entonces podemos mantener la vía aérea despejada a través de la utilización de cánulas orofaringeas. Las cánulas orofaringeas es importante que la midan adecuadamente porque vienen en distintas tallas según la distinta edad del paciente. Y eso se mide de la comisura del labio al ángulo de la mandíbula, como pueden ver en estas 3 fotos. La primera foto está adecuada, donde la cánula orofaringea incluye y desplaza toda la lengua hacia anterior y por lo tanto permeabiliza la vía aérea, pero si la cánula es muy grande puede ocluir, como vemos aquí en la foto C y D, comprimir la epiglotis y bloquear la vía aérea, o sea, ejercer el efecto contrario. O si es que es muy pequeña, también va a producir lo mismo porque no va a lograr desplazar hacia anterior la lengua, sino que va a desplazarle hacia posterior y también producir oclusión por la misma lengua. La introducción en los adultos es con la concavidad superior y después se gira, pero en los niños, que además tienen un paladar más blando, es más frágil y por lo tanto al hacer esto pueden sangrar y obstruir más la vía aérea y por lo tanto es mejor ponerla con una baja lengua. Y si necesitamos manejar la vía aérea en forma avanzada, es decir, protección de la vía aérea, lo que significa poner una vía aérea definitiva, es un tubo en la laringe con un CAF inflado. Eso se aplica para los niños más grandes. Los niños muy chicos no necesitan un CAF por la forma que habíamos dicho de la vía aérea y utilizan tubos sin el CAF, pero bueno, ahora eso está avanzando y la verdad que la mayoría de los niños, aunque sean chicos, se están utilizando tubos con CAF. Lo importante es en el manejo avanzado de la vía aérea que sea hecho por alguien que sepa, que esté entrenado y que tenga la experiencia de hacerlo. Y además tener un plan. Entonces lo primero acá, no vamos a entrar en el detalle, solamente para mostrarles cómo está hecho en un hospital, por ejemplo, que se dedica a niños, del Hospital de Niños de Melbourne. Y tiene una primera parte que es donde se empieza con la preoxigenación, donde estamos viendo las cánulas orofaringeas que habíamos discutido. Y después tenemos un plan A, que consta de 3 intentos, después un plan B, y un plan C y un plan D. El plan C lo vamos a ver en el próximo. El plan A significa cómo vamos a empezar nuestro primer intento. Entonces, nuestro primer intento en este caso es una laringoscopía directa, en este caso con una hoja curva, pero en los niños, sobre todo niños más chicos, también podemos considerar una hoja recta, hoja de Miller, y con un estilete. En este hospital en particular, en otros hospitales se puede partir con un buggy, como pueden ver acá. Si este intento no resulta, pasamos a utilizar entonces, en este caso utilizarían el buggy, que es un dispositivo donde se intuba el paciente con este tubo y después se desliza por fuera de este tubo, se utiliza como una guía y se desplaza el tubo dentro. Siempre recordar tener el número del tubo del paciente y medio número menor y medio número mayor en caso de que no sea el tubo adecuado. Y después acá el plan B es un dispositivo supraglótico, que es una máscara laringea. El plan C en este caso, es ventilar al paciente y pasar a plan D, que sería la vía aérea quirúrgica. Todos los algoritmos parten con lo que ven acá arriba a la derecha, que es llamar por ayuda, que eso es lo que tienen que tener, porque los vías aéreas en los niños siempre son difíciles en trauma. En B
En la ventilación, es importante recordar que los niños cuando están agitados empiezan a tragar aire y ese aire puede producir distensión gástrica que va a producir una eh, compresión del diafragma y por lo tanto alteración de la ventilación. También en los niños más chicos eso puede tener una reacción vagal y los niños pueden bradicardizarse solamente por esto, por lo tanto es útil considerar una sonda nasogástrica desde el inicio en estos pacientes. Eh, También los niños son más laxos, por lo tanto tienen un mediastino que es más fácilmente desplazable y por lo tanto son más propensos a hacer un neumotórax a tensión y pueden tener contusiones pulmonares sin tener fracturas por la flexibilidad que tienen sus huesos. Como en todos los pacientes, esto se aplica para niños y adultos. La evaluación es a través de observación, auscultación, percusión y palpación. Y lo que vamos a ver en el tórax es la tráquea, que esté en la línea media, si es que hay o no heridas, tanto por anterior como por posterior, si es que existe enfisema, la palpación, si es que en el cuello hay distensión de las venas yugulares. Una de las patologías que tenemos que ver, que tenemos que buscar en un paciente en trauma cuando estamos en la ventilación es buscar el neumotórax. No todos los neumotórax amenazan la vida en forma inminente. El que sí la amenaza es el neumotórax a tensión, que es un neumotórax que además tiene un mecanismo de válvula donde el aire entra pero no sale, lo que empieza a acumular presión dentro del hemitórax comprometido y va a desplazar el mediastino de todas las estructuras vasculares hacia el lado contrario a donde está el neumotórax, o sea, en este caso el neumotórax derecho, y está desplazando toda la estructura mediastínica hacia la izquierda. Y lo que va a producir es que va a colapsar las venas cava superior e inferior y con eso vamos a reducir el retorno venoso hasta finalmente bloquearlo y eso es lo que va a producir un paro en estos pacientes. Estos pacientes básicamente se presentan como un neumotórax con shock. El neumotórax abierto tiene las mismas hallazgos de neumotórax, es decir, no tienen, tienen el murmullo vesicular abolido en ese lado, puede que tengan enfisema, pero no van a tener desviación de la estructura mediastínica, es decir, no van a tener desviación de la tráquea, no van a tener ingurgitación yugular y probablemente no estén en shock. El neumotórax abierto, por otro lado, tiene una comunicación, lo que hace que este neumotórax se perpetúe, a menos que se trate en forma inmediata, como vamos a verlo. En todos los pacientes durante la B vamos a administrar oxígeno, y ahí están las distintas formas de administrarlo. Recuerden de los pacientes en trauma dar alto porcentaje, alta fracción inspirada de oxígeno, porque son pacientes que están en shock, por lo tanto tienen una perfusión tisular que está reducida y tenemos que tratar de oxigenar el paciente lo mejor posible y lo más precozmente posible. Esta es una radiografía que ojalá nunca tengamos que tener porque el diagnóstico del neumotórax a tensión es clínico, pero acá pueden ver cómo las estructuras mediastínicas están desplazadas hacia el lado contrario del neumotórax, incluso el diafragma también presionado hacia abajo, pero el diagnóstico es clínico, neumotórax más shock. ¿Cómo se drena cuando tiene un neumotórax de tensión? Básicamente para transformarlo a un neumotórax simple y después ya podemos tener tiempo para poner un drenaje pleural. Lo más importante es descomprimir. Para eso ponemos una aguja en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, o cuarto, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Esto ha ido cambiando y en adultos ahora la indicación preferida es la quinto espacio línea axilar anterior, pero también hay estudios en niños que han demostrado que la descompresión en la misma situación que los adultos parece ser más beneficiosa. En segundo espacio está el riesgo de lesionar estructuras que son más grandes en los niños, como por ejemplo el timo, y además en niños pequeños también se ha visto que en expiración el corazón incluso puede verse en el segundo espacio y por lo tanto tener posibilidad de lesionarlo. En el caso del neumotórax abierto, como se evita que se perpetúe este neumotórax es a través de una oclusión parcial, es decir, con un apósito plástico, tiene que ser plástico para que no sea permeable al aire, y donde se cubren solo 3 de los 4 lados, permitiendo así que el aire salga pero que no entre, es decir, un efecto de válvula para evitar para permitir que el aire salga y no se perpetúe esta condición de comunicación con la presión atmosférica. En circulación, las particularidades que tienen los niños es que algunos de los parámetros normales van cambiando según la edad y es difícil
a veces acordarse dirigidamente de cuánto es la presión o la frecuencia cardíaca para un niño de 1 año, para un niño de 8 años. Entonces, en los niños más grandes podemos considerarlos como adultos, en los niños de más de 12 años prácticamente van a tener parámetros iguales a los de los adultos, igual que los adolescentes, pero lo que no se modifica y que siempre es una forma muy útil de evaluar si el paciente está hipoperfundido es el llene capilar. Y por lo tanto ese debe ser usado siempre. Una alternativa para recordarse un poco cuáles son los parámetros que específicos de cada edad, pueden utilizar esta tabla que se llama tabla de Breslow, que básicamente es una especie de folleto que uno lo abre al lado del paciente sin zapatos y donde de la cabeza pone uno de los extremos y donde está el talón le va a dar un color. Entonces ese color, ustedes van a este folleto y les va a dar las dosis de los distintos fármacos que se utilizan en urgencia para los niños, tamaño de los tubos pleurales, nasogástricos, para endotraqueales, etc. Y para poder tenerlo más organizado, algunos centros utilizan entonces por cada uno de los colores, hacen un cajón, entonces ahí ya tienen toda la información lista cuando entra un paciente, sobre todo si son lugares que no están viendo normalmente niños, donde calcular las dosis o los tubos puede llevar a error. Igual que en los adultos, en los niños tenemos que buscar shock. El shock puede, en trauma hay que buscar siempre el shock hemorrágico y para eso los lugares de sangrado en que la gente puede hipotensarse y sangrar suficiente para poder entrar en shock son el sangrado externo, que en inglés está en esta diapositiva, y después los otros sitios sangrados que son el tórax, el abdomen, la pelvis y los huesos largos. Como habíamos visto, los sangrados externos vamos a tratar de detenerlos a través de la compresión y si no fuera suficiente, aplicar un torniquete. En los niños, además, cuando estamos evaluando el abdomen, hay algunos signos de alerta que deberíamos siempre considerar, como por ejemplo el signo del cinturón de seguridad o, como ven acá a la derecha, esta que es la marca del manubrio de una bicicleta, que generalmente se asocian a lesiones de intestino delgado. Los niños en shock van a tener signos clínicos, como les había dicho, similares a los de los adultos, por ejemplo, un llene capilar que va a estar enlentecido, taquicardia, pulso débil, pueden estar agitados, con compromiso de conciencia, taquipneicos y más tardíamente una reducción del débito urinario. Pero la forma en que van a compensar es distinta a los adultos porque tienen una capacidad funcional, tienen una reserva funcional mucho mayor. Entonces, si bien al bajar el débito cardíaco, el paciente va a compensar con taquicardia inicialmente, la presión, como pueden ver, se mantiene bastante estable y no se modifica hasta tardío en la pérdida sanguínea. Eh, Esto a diferencia de los adultos, que como podemos ver, empieza la taquicardia y la hipotensión se acerca bastante más es más precoz comparado con la respuesta que tienen los niños. Y eso es porque los niños van a compensar principalmente con aumento de la resistencia vascular, como pueden ver en verde, y una vez que la pérdida de la volemia sea mayor al 40%, recién ahí es cuando empieza la hipotensión, y entre la hipotensión y el paro generalmente hay muy poco tiempo, por lo tanto un niño que está taquicárdico es un niño que está grave, y un niño que está hipotenso es un niño que probablemente está cercano a pararse. Y por lo tanto es una prioridad evitar que los niños lleguen a estar hipotensos o no esperar a que estén hipotensos para tomar acción en relación al manejo del shock. Recordemos también que las volemias varían según el peso de los niños, por lo tanto un niño chico va a tener una pérdida de sangre que a lo mejor para un adulto sería una pérdida menor. Entonces no solamente pensarlo en un volumen absoluto, sino que qué porcentaje de ese volumen corresponde a la volemia del niño. Puede ser más difícil encontrar los pulsos periféricos en los niños, sobre todo en los más chicos, en los lactantes, entonces mejor utilizar pulsos un poco más centrales como el braquial y el femoral, y por la misma razón a veces puede ser difícil encontrar acceso vascular, entonces considerar siempre en forma precoz el acceso intraóseo en el caso de que el acceso vascular periférico no sea disponible. Existen distintos métodos de hacerlo, esto a través de un taladro eléctrico y la otra es a través de una aguja manual, vienen en 3 tamaños.
y están escritas por fuera, viene según el peso del niño. Los lugares de inserción son igual que en los adultos, son el húmero proximal, la cabeza del húmero, el fémur distal, la tibia proximal y la tibia distal, nunca en el esternón. Otra consideración que hay que tener en los niños, el cartílago de crecimiento. Acá tienen 3 radiografías de niños de neonato hasta sé que es un niño de 3 años o más, donde van a tener un porcentaje de ese cartílago que va a ser mayor a menor edad del niño y tienen que evitarlo siempre. Ahí está también la foto abajo a la derecha de cuál es la intraósea de aplicación manual. Los volúmenes han cambiado según las indicaciones del ATLS, que antes eran 20 milímetros, 20 ml por kilo y se repetía. Ahora se da un bolo inicial de 20 ml por kilo y el segundo de 10 ml por kilo de sangre. Y en la mayoría de los centros de trauma, si tienen sangre disponible y el niño está sangrando, iniciar con sangre parece ser mucho más beneficioso que partir con cristaloides. Y la monitorización del volumen se hace a través del débito urinario, que en los niños se espera mayor a 1 ml por kilo hora, a diferencia de los adultos, que es la mitad de eso. En la evaluación de la evaluación neurológica es importante considerar el Glasgow. Hay un Glasgow que está modificado para niños o niños no verbales que tienen que ver con el llanto y pueden ver la escala, pero a lo mejor una forma más fácil es el AVPU, que es niños alerta o que responden al estímulo verbal o que responden al estímulo doloroso o que no responden. Hay que evaluar también las pupilas y evaluar la movilidad de las extremidades. Siempre considera un hemoglucotest, porque recordemos que la hipoglicemia pues, es una de las causas de alteración de conciencia. Y además examinar el cráneo, tocando para ver si es que hay fracturas, si es que hay depresiones, si es que hay hematomas, y también buscar signos de fractura de base de cráneo, como signo de mapache o signo de Bache, y exponer al niño completamente, pero como habíamos dicho, que estos niños son más propensos a la hipotermia. Una vez evaluado y ver qué lesiones tiene, deberán cubrirse y recalentarse. En relación a esto, las evaluaciones que podemos utilizar en los niños tienen que tener algunas consideraciones porque las imágenes utilizan radiación ionizante y se sabe por estudios grandes que en pacientes que fueron expuestos a radiación ionizante antes de los 22 años, tenían una frecuencia mayor de leucemia y tumores cerebrales. Esto es para ataque de cabeza. Y ese riesgo se triplicaba. Si bien este riesgo siempre es bajo, porque son patologías raras, podríamos tener un caso extra por cada 1000 TAC de cerebro. Por lo tanto, si bien sigue siendo raro, este riesgo de que al triplicarlo nos hace tomar consideraciones y no hacerlo de rutina, sino que en casos seleccionados, lo mismo que el TAC cervical, porque también acá hay una asociación entre radiación y cáncer de tiroides. El TAC, a diferencia de la radiografía de tórax, tiene mucha más radiación, que puede ser hasta 90 veces más, y duplica el riesgo de cáncer de tiroides en niños de menos de 4 años. Siempre hemos considerado la utilización de la menor cantidad de radiación posible, y ese es un concepto que está del año 70, que es el ALARA, y esto después se modificó a la LADA, que es incluyendo acá no solamente aceptable razonablemente, sino que además que sea diagnósticamente aceptable. Es decir, que incluye acá que los niños que necesitan tener un TAC para tomar una conducta, debieran tener un TAC. Lo que pasa es que lo que no queremos es tener un TAC en forma rutinaria para cualquier niño que llegue o que haya tenido un trauma, un traumatismo encefalocraniano. Y después acá hay otra evolución de este concepto, donde incluye además que esté orientado o centrado en el paciente. Y como en cualquier examen, preguntarnos qué es lo que nos va a responder este examen y si es que está efectivamente indicado en este paciente en particular. Y con el contraste también se trata de evitar el contraste en dosis alta, y por lo tanto una cosa que se utiliza mucho es este eh, protocolo que se utilizó en Afganistán en la guerra y donde hubo mucha exposición en niños y adultos heridos, donde en vez de dar una fase arterial y una fase venosa completa, se dividía el bolo en 2/3 y 1/3, y este bolo parece ser suficiente para hacer un TAC contrastado en los niños que tengan indicación de hacerlo.
El TAC de cerebro, las indicaciones del Colegio Inglés de Medicina de Urgencia, pide que haya uno de la lista izquierda más uno de los de la lista derecha. Entonces, en todos los niños que tengan un traumatismo que no sea accidental, es decir, en la sospecha que podamos estar viendo una situación de abuso, un niño que presenta convulsión y que no sea epiléptico, un niño que tenga un Glasgow menor a 14 o menor a 15 en los menores de un año, o si es que era inicialmente normal, pero después de 2 horas baja y ya no es menor a 15, eh, signos de fractura de base de cráneo, en algún déficit neurológico focal, y en los niños menores de un año que tengan un equimosis o una laceración de más de 5 centímetros. En lo de la columna de la derecha son pérdida de conciencia de más de 5 minutos, que tengan vómitos de más de 3 veces, y esto es importante porque los niños tienden a vomitar después de golpearse, pero lo importante es que se cuenten efectivamente que hayan sido 3 episodios separados y que no hayan sido todos juntos, para recién ahí considerarlo como una indicación de TAC. Que el mecanismo de lesión haya sido preocupante, como por ejemplo que sea caída de más de 3 metros de altura o que sea de alta velocidad, eh, un mecanismo de alta energía, o en niños de más de 5 años que tengan una amnesia tanto anterógrada como retrógrada de más de 5 minutos. Esto se simplificó a través de este estudio que se hizo en Canadá, que es el PECAN, que básicamente divide a los niños mayores o menores de 2 años, y en los niños que tienen un estado mental alterado o que tengan un Glasgow menor a 15 o que tengan signos de fractura de base de cráneo o que tengan una fractura palpable, se les pide TAC. Después acá se divide un poco en los mayores y menores de 12 años en cuáles se les va a pedir observación o TAC, o que podríamos hacer una de las dos, y en cuáles no vamos a necesitar TAC, que serían los niños que no tienen ninguna de estas condiciones que están arriba, o sea, tienen un estado mental que no está alterado, tienen un Glasgow que no está alterado, no tienen fracturas palpables, no tuvieron pérdida de conciencia, no tienen hematomas, no están actuando anormales, el mecanismo tampoco era de importancia. En esos niños uno podría mandarlos sin imágenes. Con relación a las imágenes torácicas, estas son mucho menos frecuentes porque las lesiones aórticas y diafragmáticas son raras, son menos del 1%, y el 90% de las lesiones torácicas igual uno podría verlas en el TAC de abdomen, cuando está indicado el TAC de abdomen, si es que uno hace el límite superior por 1 centímetro sobre el domo diafragmático. En general, la radiografía de tórax es útil en los niños y nos permite identificar los problemas mayores en trauma y también incluso seleccionar qué pacientes podrían necesitar un escáner. Estas son las lesiones que ustedes podrían ver en un TAC, contusiones que se ven como áreas más blancas, laceraciones que se ven como tractos que pueden estar llenos de un material radiopaco que puede ser la sangre, o un material aire que se va a ver negro, esto es un neumatocele traumático, o el hemotórax y el neumotórax, que son los muy frecuentes de encontrar en pacientes de trauma. En relación al FAS, que sí es muy utilizado en los adultos, las guías del Colegio Inglés de Radiólogos no aconsejan utilizar este método porque ha visto que se tienen un valor predictivo negativo de entre el 50 y 60% para pacientes pediátricos inestables, y por lo tanto tiene una sensibilidad baja para identificar hemoperitoneo y una cantidad de líquido intraabdominal pequeño en la pelvis que muchas veces puede pasar hasta desapercibido. Además, hay que considerar que hasta un 25% de las lesiones esplénicas no tienen hemoperitoneo significativo. Entonces, lo que ellos recomiendan es que utilizar una ecografía hecha por un radiólogo y no un protocolo FAST, sino que una evaluación radiológica con ecografía, y con eso decidir si además esto es necesario agregar otro tipo de imágenes como un TAC. Como resumen, en trauma pediátrico, las prioridades en trauma no cambian, las diferencias
fisiológica y anatómica deben conocerlas porque esto pueden hacer que nuestra conducta sea distinta, de la misma forma que hay que identificar y actuar rápido sobre los signos de alarma y considerar en los métodos de diagnóstico tratar de reducir las radiaciones ionizantes y lo mismo en ese sentido tratar de reducir las imágenes según los criterios que están expuestos por esta norma del PECAN. Muchísimas gracias.